Hola, qué gusto saludarle de nuevo. Soy su amigo y servidor, listo para compartir otra historia. Antes de comenzar, le recuerdo que este relato es una obra de ficción. Cualquier parecido con personas o eventos reales es pura coincidencia. Nuestro único fin es entretener y, quizás, dejar una semillita de aprendizaje. La historia de hoy se titula, El día de la pensión y la llamada que casi me roba todo. Nos recuerda que, a veces, la tranquilidad de un día esperado puede ser interrumpida. Pero también nos enseña que la unión y la prudencia son nuestros mejores escudos. Comenzamos. Capítulo 1. El sol de la mañana y una sombra inesperada. Escena 1. El primer jueves del mes. Era un jueves. Pero no cualquier jueves. Era el primer jueves del mes, y en la pequeña y ordenada casa de Teresa Ramírez, eso significaba algo especial. El sol de la mañana se colaba por la ventana de la cocina, dibujando figuras tibias sobre la mesa de madera. Teresa, a sus 68 años, sentía una alegría sencilla pero profunda. Era el día en que recibía el apoyo de su pensión. Un respiro. Una bendición, como ella solía decir. Ay, cafecito de olla. Nada como tú para empezar bien el día. Y con el dinerito ya en la tarjeta, hasta sabe más bueno. Teresa era viuda desde hacía 10 años. Su esposo, Roberto, le había dejado un hogar lleno de recuerdos y un amor por las plantas que ella cuidaba con esmero. Tenía un hijo, Luis, que vivía en Estados Unidos con su familia. A Luis, su esposa y su nieta Sofía los extrañaba con todo el corazón. Las videollamadas eran su consuelo, pero no se comparaban con un abrazo. Pronto iré a verlos. Primero Dios. En cuanto junte un poquito más. Mi Sophie ya debe estar grandísima. Revisó su celular, un modelo sencillo que Luis le había regalado. Abrió la aplicación del banco y vio el depósito. No era una fortuna, pero era suyo. Era el fruto de una vida de trabajo y el apoyo que ahora le daba el gobierno. Con ese dinero pagaba la luz, el agua, compraba su mandado y, si alcanzaba, se daba un gustito. Hoy, el gustito sería un trozo de pan de elote de la panadería del mercado. Planeaba su día con una rutina reconfortante. Primero, ir al mercado a comprar fruta y verdura fresca. Luego, pasar a la farmacia por sus pastillas para la presión. Y finalmente, retirar solo una parte de su pensión del cajero que estaba junto al banco. Nunca todo de golpe. Era más seguro así. Mientras se ponía su suéter favorito, el de color azul cielo, pensó en su vecina Chayo. Seguro me encuentro a Chayo en el mercado. A ver qué chismecito nuevo me tiene. Esa mujer se entera de todo antes que nadie. Salió de casa, cerrando bien la puerta. El aire fresco de la mañana le dio en el rostro. Era un día bueno. Un día para agradecer. Lo que no sabía Teresa era que, a la distancia, alguien más también estaba pendiente de ese día de pago. Alguien con intenciones muy distintas. Escena 2. El bullicio del mercado. El mercado de la colonia era un festival de colores y sonidos. El grito del verdulero, el olor a cilantro fresco, el murmullo de la gente. Teresa caminaba con su bolsa de mandado, saludando a conocidos. Teresita. ¡Qué milagro! ¿Ya vienes por lo del mole o qué? Era Chayo, su vecina de enfrente. Una mujer de 70 años, vivaracha y de lengua rápida, pero con un corazón de oro. Chayo. No, mujer, hoy toca caldito de pollo. ¿Y tú? ¿Ya cobraste también? Desde tempranito. Fui al cajero antes de que se hicieran las filas. Ya sabes cómo se pone.
Hay que ser más listos que el hambre. Oye, por cierto, ¿supiste lo de doña Elvira? Y así, entre el puesto de jitomates y el de chiles secos, Chayo le contó las últimas noticias de la cuadra. Teresa escuchaba con atención, asintiendo y opinando. Era parte de su vida, de su red. Esas pláticas le daban un sentido de pertenencia. Después de comprar todo lo que necesitaba, se despidieron. Bueno, Teresita, me voy que tengo que poner los frijoles. Con cuidado al sacar tu dinero, ¿eh? No te confíes. Ahorita anda mucho maloso suelto. Sí, Chayo, no te preocupes. Siempre voy con cuidado. Nos vemos al rato. Teresa sonrió. Chayo siempre tan protectora. Siguió su camino hacia la farmacia, sintiendo el peso agradable de sus compras. El día transcurría tal como lo había planeado. Perfecto. Demasiado perfecto, quizás. Escena 3. El mensaje que heló la sangre. Ya en casa, con el mandado guardado y el caldo de pollo en la estufa, Teresa se sentó en su sillón favorito para descansar un momento. Tomó su celular para ver las fotos de su nieta Sophie que Luis le había mandado el día anterior. Un sonido la interrumpió. Un mensaje de WhatsApp. Pero el número era desconocido. La foto de perfil, sin embargo, era la de su nieta Sophie. La misma foto que ella tenía guardada. Su corazón dio un vuelco. Sophie, ¿por qué me escribe de otro número? Abrió el mensaje. Las palabras eran cortas, urgentes. Escritas con faltas de ortografía, como si alguien las hubiera tecleado a toda prisa. Abue. Soy Sophie. Este es mi nuevo número. Guarda el otro. Me pasó algo urgente, Abue. Necesito tu ayuda, por favor. No le digas a mi papá. Teresa releyó el mensaje 1, 2, 3 veces. El no le digas a mi papá resonó en su cabeza como una campana de alarma. ¿Qué podría ser tan urgente? ¿Qué le había pasado a su niña? Su mente, que minutos antes estaba en paz, ahora era un torbellino de preocupación. La alegría del día de la pensión se desvaneció por completo. Una sensación helada le recorrió la espalda. Quiso llamar a su hijo Luis de inmediato, pero el mensaje de su nieta era claro. No sabía qué hacer. Y el celular, en su mano, se sentía de pronto como un objeto extraño y amenazante. Tarjeta de aprendizaje del capítulo 1. Día de pago, día de cuidado, los días que recibimos dinero, hay que estar más atentos. Mensajes extraños, si un familiar te escribe de un número nuevo y te pide algo urgente, desconfía. No le digas a nadie, esta frase es una señal de alerta muy común en las estafas. Capítulo 2. La telaraña de la urgencia. Escena 1. La llamada. Teresa miraba la pantalla del celular, paralizada. El corazón le latía con fuerza. Antes de que pudiera decidir qué hacer, el teléfono comenzó a sonar. Era el mismo número desconocido del mensaje de WhatsApp. Con mano temblorosa, contestó. Bueno. Sophie, mi hijita. ¿Eres tú? Del otro lado de la línea no se escuchó la voz dulce de su nieta. Era una voz de hombre. Distorsionada. Como si hablara a través de un trapo o con un programa de computadora. Una voz fría y sin emociones. Escúcheme bien, señora. No tenemos mucho tiempo. Su familia está en un problema muy grave. ¿Qué? ¿Quién habla? ¿Dónde está mi nieta? Pásemela. Su nieta está bien. Por ahora. Pero su hijo, Luis, se metió en un lío grande en el aeropuerto. Lo detuvieron.
Y si no coopera, las cosas se van a poner muy feas para él. El mundo de Teresa se vino abajo. La imagen de su hijo en problemas, solo, en otro país, era su peor pesadilla. El estafador era hábil. Usaba la información que probablemente había sacado de las redes sociales. Sabía que Luis vivía en Estados Unidos. No, no puede ser. Mi hijo es un hombre bueno, él no hace nada malo. ¿Qué necesita? ¿Dinero? Veo que entiende rápido. Necesitamos que nos ayude a pagar una multa para que lo suelten. Es una cantidad fuerte, pero sé que usted acaba de recibir su pensión. Hoy es un buen día para usted, ¿no? Teresa sintió un escalofrío. ¿Cómo sabían lo de su pensión? La presión era inmensa. El hombre al teléfono no la dejaba pensar. Le prohibió colgar la llamada. No cuelgue este teléfono, señora. Ni se le ocurra llamar a nadie más. Estamos vigilando esta línea. Si cuelga, o si alguien más se entera, su hijo pagará las consecuencias. ¿Entendió? Sí, entendí. El dicho popular cobró un sentido terrible para Teresa en ese momento, no por mucho madrugar amanece más temprano. Ella se había levantado feliz, planeando su día con calma, pero la maldad de otros había traído la noche a su vida en un instante. La prisa y la urgencia que le imponía el estafador eran una trampa. Escena 2. El dilema del dinero. La voz distorsionada seguía dando instrucciones. Le pedía a Teresa que fuera a un cajero automático de inmediato. Quería que retirara todo el dinero que pudiera. La mente de Teresa era un caos. Por un lado, el pánico por su hijo. Por otro, una pequeña voz en su interior que le decía que algo no estaba bien. ¿Ir al cajero ahora? Sola. Chayo me dijo que tuviera cuidado. Pero es Luis, mi Luis. ¿Y si es verdad? No me lo perdonaría nunca si le pasa algo por mi culpa. Señora, ¿me está escuchando? No se quede callada. Necesito que vaya al cajero. ¿Tiene su tarjeta a la mano? Sí, aquí la tengo. Pero yo no sé hacer transferencias. Solo sé sacar dinero. Era una verdad a medias. Sabía lo básico, pero el miedo la bloqueaba. El estafador, impaciente, cambió de táctica. Está bien, no se preocupe. Vamos a hacerlo de otra forma. Vaya a una de esas tiendas de conveniencia, las que tienen el logo rojo y amarillo. Ahí puede hacer un depósito. Yo le voy a dar un número de cuenta. O mejor aún, dígame los 16 números de su tarjeta y el código de seguridad de atrás. Nosotros hacemos el movimiento desde acá. Es más rápido. Ahí estaba. La señal de alerta más grande de todas. Pedirle los números de su tarjeta. Hasta en las noticias lo decían, nunca comparta sus datos bancarios por teléfono. Pero el miedo es un mal consejero. La imagen de su hijo sufriendo nublaba su juicio. Los números, no sé si deba. Señora, no hay tiempo para dudar. ¿Quiere volver a ver a su hijo o no? Deme los números ahora. Teresa, con lágrimas en los ojos, tomó su cartera. Estaba a punto de leer los números. A punto de caer en la trampa. Cuando de pronto. Teresita. ¿Estás ahí? Se te olvidó tu monedero en el puesto de la fruta. Te lo traje. La voz de Chayo, fuerte y clara, rompió el hechizo de terror. El estafador se cayó de golpe. No le abra. No diga una palabra. Deshágase de ella. Escena 3. Cuando el río suena. Teresa se quedó helada. Tenía el teléfono en una oreja y a su mejor amiga en la puerta. El corazón le decía que abriera.
El miedo le ordenaba que se quedara quieta. Tere. ¿Todo bien? Te escucho hablar. ¿Estás con alguien? Chayo era una mujer perspicaz. El silencio de su amiga y los murmullos que alcanzaba a oír le parecieron extraños. Como dice el refrán, cuando el río suena, es que agua lleva. Y el silencio de Teresa sonaba a problemas. Es mi vecina, no se va a ir. Dígale que está ocupada. Que se vaya. ¡Rápido! Pero Teresa no pudo. La insistencia de Chayo le dio una extraña fuerza. Se acercó a la puerta, sin colgar el teléfono. Chayito, ahorita no puedo. Esa voz fue suficiente para Chayo. Abrió la puerta, que Teresa nunca cerraba con llave durante el día, y entró. Lo que vio la dejó helada. Su amiga, pálida como el papel, llorando en silencio con el teléfono pegado a la oreja. Teresita, ¿qué pasa? ¿Con quién hablas? Teresa solo pudo señalar el teléfono, con los ojos llenos de pánico. Chayo entendió al instante. Había escuchado de estas cosas. Las estafas telefónicas. Los secuestros virtuales. A ver, préstame ese teléfono. O ponlo en altavoz. Ahora mismo. No puedo, dicen que le harán daño a Luis. Teresa, escúchame. Esto no huele bien. Confía en mí. Vamos a averiguar qué está pasando de verdad. Pero lo primero es no seguirle el juego a esta gente. Chayo, con una decisión que a Teresa le faltaba, le arrebató suavemente el celular de la mano y, sin dudarlo un segundo, colgó la llamada. El silencio que llenó la habitación fue ensordecedor. Por un momento, Teresa sintió un pánico aún mayor. Pero luego, al ver el rostro decidido de su amiga, sintió una pequeña chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, Chayo tenía razón. Tarjeta de aprendizaje del capítulo 2. Piden datos bancarios, alerta máxima. Jamás compartas números de tarjeta, NIP o códigos de seguridad por teléfono. Crean urgencia y te aíslan, los estafadores te presionan para que no pienses y no pidas ayuda. Confía en tu instinto y en tus amigos. Si algo se siente mal, probablemente lo esté. Busca una segunda opinión. Capítulo 3. La luz de la razón y el apoyo que salva. Escena 1. Colgar, verificar, respirar. El silencio en la sala de Teresa era denso. El teléfono, ahora en la mesita de centro, parecía un animal dormido que podía despertar en cualquier momento. Teresa temblaba, mirando a Chayo con una mezcla de miedo y alivio. Chayo, ¿por qué hiciste eso? ¿Y si ahora le hacen algo a mi Luis? Te dijeron que no colgara. A ver, Teresita, respira hondo conmigo. Inhala, exhala. Eso es. Ahora escúchame bien. Esos son puros cuentos para sacarte el dinero. Lo he visto en la tele. Lo ha dicho la policía. Te asustan, te dicen que tienen a un familiar y no te dejan colgar para que no puedas comprobar nada. Chayo estaba poniendo en práctica la primera y más importante recomendación de las autoridades: colgar. Romper la comunicación con el estafador es el primer paso para romper su poder sobre nosotros. Pero, sonaba tan real. Sabían que Luis está en Estados Unidos, sabían lo de mi pensión. Mujer, hoy en día todo lo publicamos en el Face. Las fotos de los viajes, los hijos, los nietos. De ahí sacan la información. Y lo de la pensión es fácil de adivinar. Saben qué días nos depositan a todos. Ahora, lo que sigue, vamos a verificar. Verificar. El segundo paso crucial. No asumir que la amenaza es real.
comprobarlo por nuestros propios medios. Chayo sacó su propio celular. Voy a marcarle a tu hijo. A su número de siempre. Al que tú y yo conocemos. Verás cómo te contesta como si nada, desde su trabajo o su casa. Mientras Chayo buscaba el número de Luis en sus contactos, el celular de Teresa volvió a sonar. El mismo número desconocido. Ahí están otra vez. Contesta, Chayo, contesta. No. No vamos a contestar. Que suene hasta que se canse. A nosotros ya no nos van a engañar. Lo que sí voy a hacer es llamar al 089. Es el número de denuncia anónima. Para que queden registrados este número y lo que intentaron hacer. Teresa observaba a su amiga con admiración. En medio de la tormenta, Chayo era un faro de calma y sentido común. Estaba siguiendo el manual de seguridad al pie de la letra: colgar, verificar, denunciar. Escena 2. La voz de la calma, la policía cibernética. Mientras Chayo intentaba contactar a Luis, un vecino que pasaba por la puerta abierta de Teresa y escuchó el alboroto se asomó. Era don Manuel, el de la tienda de abarrotes. ¿Todo en orden, vecinas? Escuché gritos. Don Manuel, qué bueno que llega. Creo que le andaban queriendo hacer un fraude aquí a Teresita. Una de esas llamadas de secuestro. No me diga. A mi compadre le pasó igual la semana pasada. Mire, mi sobrino es policía. Déjeme le marco. Él nos puede decir qué hacer. En menos de 5 minutos, el sobrino de don Manuel ya había contactado a una unidad especializada. Y poco después, el teléfono de don Manuel sonó. Se lo pasó a Teresa. Teresita, es el oficial Ramírez, de la Policía Cibernética. ¿Quiere hablar con usted? Teresa tomó el teléfono con nerviosismo. Pero la voz que escuchó del otro lado era todo lo contrario a la del estafador. Era una voz serena, profesional y, sobre todo, tranquilizadora. Oficial Ramírez, Policía Cibernética. Buenas tardes, señora Teresa. Soy el oficial Ramírez. Me informan que recibió una llamada de extorsión. ¿Se encuentra usted bien? Sí, oficial. Pero estoy muy asustada. Me dijeron que tenían a mi hijo. Oficial Ramírez, Policía Cibernética. Comprendo perfectamente su angustia, señora. Es la reacción natural. Permítame explicarle. Lo que usted vivió se llama secuestro virtual o engaño de familiar en apuros. Es una estafa muy común. Los delincuentes llaman al azar y usan tácticas de presión psicológica para que usted no pueda pensar con claridad. Le aseguro que en el 99% de los casos, su familiar está perfectamente bien. El oficial Ramírez le explicó con paciencia cómo operaban estos grupos. Le confirmó lo que Chayo había dicho, que obtenían información de perfiles públicos de Internet y que la urgencia era su principal arma. Oficial Ramírez, Policía Cibernética. Hizo usted muy bien en colgar y no proporcionar ningún dato. Y su vecina actuó de maravilla. El siguiente paso es bloquear ese número y, si llegaran a insistir de otros, hacer lo mismo. Y por supuesto, nunca, bajo ninguna circunstancia, depositar dinero o dar códigos que le lleguen por mensaje. Esos códigos son para robarle su WhatsApp o entrar a sus aplicaciones bancarias. Cada palabra del oficial era un bálsamo para el alma de Teresa. La lógica y la información estaban desarmando el miedo. El estafador se hacía cada vez más pequeño, más irreal. Como bien dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. En este caso, la experiencia y el conocimiento de las autoridades valían más que toda la malicia de los delincuentes. Escena 3.
la llamada que sí importaba. Mientras el oficial Ramírez seguía orientando a Teresa, el celular de Chayo, que había estado marcando a Estados Unidos, finalmente conectó la llamada. Chayo puso el altavoz. Bueno. ¿Chayito? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Al escuchar la voz de su hijo, tan normal, tan tranquila, Teresa rompió a llorar. Pero esta vez eran lágrimas de un alivio inmenso, profundo. Luis. Mi hijito. ¿Estás bien? ¿Mamá? Sí, claro que estoy bien. Estoy en la oficina. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Tu voz se oye rara. Luis, no te preocupes. Ya todo está bien. Pero le llamaron a tu mamá para asustarla. Le dijeron que te tenían detenido. ¿Qué? Esos desgraciados. Otra vez. Mamá, ¿estás bien? No les diste nada, ¿verdad? Te lo he dicho 1000 veces. No, mi hijito. No les di nada. Chayo me ayudó. Me salvó, Luis. La conversación continuó por unos minutos. Luis calmó a su madre, le repitió los consejos de seguridad que ya le había dado y le prometió llamarla más tarde, al salir del trabajo. Cuando colgaron, Teresa se sintió renacer. El peso que había oprimido su pecho se había esfumado. Miró a Chayo, a don Manuel, y escuchó la voz aún presente del oficial Ramírez en el otro teléfono. No estaba sola. Oficial Ramírez, Policía Cibernética. ¿Lo ve, señora Teresa? Su hijo está perfectamente. Me alegro mucho. Ahora, por favor, mantenga la calma. Ya pasó el peligro. Le recomiendo que presente una denuncia formal. El número que la llamó ya lo tenemos registrado gracias a la llamada al 089. Gracias, oficial. De verdad, muchas gracias. Y a ustedes también. Mira a Chayo y a don Manuel. No sé qué hubiera hecho sin ustedes. La pesadilla había terminado. La telaraña de mentiras se había roto. Y en su lugar había quedado tejida una red mucho más fuerte, la de la amistad, la comunidad y la ayuda oportuna. Tarjeta de aprendizaje del capítulo 3. Cuelga la llamada. Es tu derecho y tu mejor defensa. Rompe el control del estafador. Verifica por otra vía, llama tú mismo a tu familiar, a su número de siempre, o pide a alguien más que lo haga. Llama al 089, es el número de denuncia anónima. Tu reporte ayuda a las autoridades a rastrear a los delincuentes. Capítulo 4. La red que nos sostiene y las lecciones del corazón. Escena 1. Las semillas de la prevención. La tarde cayó sobre la colonia. El sol, ahora anaranjado, pintaba de tonos cálidos la sala de Teresa. El oficial Ramírez se había despedido por teléfono, no sin antes darle a Teresa algunas recomendaciones finales. Oficial Ramírez, Policía Cibernética. Señora Teresa, recuerde. Desconfíe de ofertas, premios o amenazas que le lleguen de números desconocidos. Configure la privacidad de sus redes sociales para que solo sus amigos vean sus fotos. Y muy importante, establezca una palabra clave de seguridad con su familia. Una palabra secreta que solo ustedes conozcan. Si alguien le llama diciendo ser un familiar en problemas, pídale esa palabra. Si no la sabe, es un fraude. Teresa había anotado todo en una libretita. Se sentía cansada, pero tranquila. Chayo le había preparado un té de tila. ¿Ves, Teresita? Ya pasó el susto. Ahora a cuidarnos más. Eso de la palabra clave es una idea buenísima. Tenemos que poner una nosotras también, por si acaso.
Sí, Chayo. Tienes razón. ¿Sabes? Me sentí tan tonta, tan vulnerable. A punto de caer. No, mujer, no digas eso. No es tu culpa. Esa gente es muy astuta y se aprovecha del amor que le tenemos a la familia. A cualquiera le puede pasar. Lo importante es que no caíste. Y que aprendimos algo hoy. Teresa asintió, tomando un sorbo de té. El calor de la taza le reconfortaba las manos. Ya no se sentía una víctima. Se sentía una sobreviviente. Una mujer que, con ayuda, había enfrentado el miedo y había ganado. También pensó en la Conducef. El oficial le había mencionado que, si alguna vez el fraude se concretaba y le robaban dinero de su cuenta, ellos eran la instancia para ayudar a reclamar al banco. Era bueno saber que existían esos respaldos. Escena 2. La fuerza de la unión. Al día siguiente, cuando Teresa salió a barrer su banqueta, la vida de la cuadra pareció abrazarla. Don Manuel, desde su tienda, le levantó el pulgar en señal de apoyo. La señora de la farmacia le preguntó cómo seguía. La noticia, en un barrio donde todos se conocen, había corrido como pólvora. Pero no como un chisme, sino como una ola de solidaridad. Sí, gracias a Dios todo quedó en un susto. Pero qué importante es tener vecinos como ustedes. En el mercado, el del puesto de la fruta no le quiso cobrar el mango que eligió. Es un regalo, doña Tere. Para que se le pase el mal sabor de boca, le dijo. Teresa se dio cuenta de que su verdadera riqueza no estaba solo en la tarjeta de la pensión. Estaba en esas miradas, en esas palabras, en esa red invisible de afecto que la sostenía. El refrán "en la unión está la fuerza" nunca le había parecido tan cierto. Un delincuente solitario, escondido tras un teléfono, no tenía oportunidad contra una comunidad unida. ¿Qué te parece si hoy comemos juntas? Hice tu mole favorito. Ay, Chayito. Claro que sí. ¿Cómo negarme a eso? Esa tarde, las dos amigas comieron juntas, platicando de todo y de nada. La llamada de extorsión ya era una anécdota, una lección aprendida. Teresa había decidido ir al banco al día siguiente, pero acompañada de Chayo. Y había hablado con Luis para establecer su palabra clave de seguridad. La palabra era girasol, como las flores favoritas de su difunto esposo. Una palabra que ningún extraño podría adivinar. Escena 3. Hoy aprendimos. Querida amiga, querido amigo que me escucha. La historia de Teresa, aunque es ficción, nos deja enseñanzas muy reales. El mundo ha cambiado, y con la tecnología que tanto nos ayuda, también han llegado nuevos riesgos. Pero no debemos vivir con miedo, sino con prudencia. La información es nuestro mejor escudo. Hoy aprendimos varias cosas importantes. Primero, la calma es nuestra aliada. Ante una llamada alarmante, lo primero es respirar y no dejarnos llevar por la prisa que nos quieren imponer. Segundo, la verificación es obligatoria. Debemos tener un plan para confirmar que nuestros seres queridos están bien, usando nuestros propios medios de contacto. Tercero, compartir es proteger. Hable con su familia, con sus vecinos. Cuénteles de estos riesgos. Creen redes de apoyo. Un vecino atento puede ser un ángel guardián. Cuarto, utilice los recursos a su alcance. El 089 para denunciar de forma anónima es una herramienta poderosa. Y ante fraudes financieros, la Conducef puede orientarlo. Y por último, nunca se sienta avergonzado si casi cae en una trampa. La culpa es del delincuente, nunca de la víctima. Lo valiente es pedir ayuda y aprender de la experiencia. Teresa siguió disfrutando de sus jueves de pensión.
pero ahora, con una sabiduría nueva. Una sabiduría que no solo la protegía a ella, sino que también compartía con todos a su alrededor. Porque la mejor forma de combatir la oscuridad es encendiendo muchas luces pequeñas. Espero que esta historia le haya gustado y, sobre todo, le sea de utilidad. Le agradezco mucho su compañía. Una vez más, le recuerdo que este ha sido un relato de ficción, creado con el propósito de informar y prevenir. Soy su amigo y narrador, y le espero con mucho gusto en nuestro próximo encuentro. Que tenga usted un día excelente y muy seguro.